Bien, chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bien. Entonces, vamos a seguir con la clase, con la última clase del curso. Y veamos, pues, entonces, ¿cuándo debemos llegar a un niño al oftalmólogo? Entonces, cuando exista alguna de las manifestaciones que están descritas en la lámina, debemos de llevar al niño para una consulta oftalmológica. Cuando cierra los párpados para mirar, ¿qué implicaría eso? El hecho de que el niño de repente está tratando de hacer lo que es un agujero estenopeico. Entre cerrar los párpados, entonces lo que trata es de mejorar su visión. Recuerden ustedes que el agujero estenopeico es la visión a través de cualquier agujero que pueda uno ver. De tal forma, si uno tiene una deficiencia en la visión y esta deficiencia en la visión es por un problema refractivo, cuando uno mira a través del agujero estenopeico la visión mejora. Entonces, ese mismo efecto, cuando los niños cierran los párpados en forma constante, se trata de buscar este efecto para mejorar la agudeza visual. Entonces, este cierre de los párpados para mirar, ¿qué está implicando? Que hay una deficiencia en la visión, que el niño está tratando de compensar. Por lo tanto, ameritaría una consulta. Si hay desviación de los ojos, con mayor razón, una cosa que deben de tener en cuenta es de que cuando hay desviación de los ojos, no importa qué tan grande sea la desviación, mientras exista, ya causa alteraciones, va a traer alteraciones en lo que es la visión de profundidad. ¿Ya? El hecho de que digan desvía poco no es un gran alivio, también eso causa problemas de exteriopsia. Cuando se frota continuamente los ojos, porque va a haber procesos alérgicos, inflamatorios, etc. Dolores de cabeza, pero dolores de cabeza después de forzar la visión. ¿Qué implica esto? Si por decir, alguno de ustedes está en clase, en un sitio intermedio, posterior, y después tiene dolores de cabeza porque ha estado haciendo esfuerzo en forma constante por tratar de ver mejor, al igual, un niño que tenga dolor de cabeza secundario a esfuerzo visual, probablemente ese dolor de cabeza pueda guardar con un vicio de refracción no corregido. Un niño que tenga un dolor de cabeza después que está jugando, eso no es un dolor de cabeza achacado a un problema oftalmológico. ¿Ya? Dolor de cabeza después de forzar la vista. Guiños frecuentes. Cuando veíamos lo que es exotropia, veíamos pues que los niños paraban refregándose los ojos o tapándose un ojo o guiñando un ojo. ¿Esto con qué afán? De tratar de evitar la visión doble que en ese momento tendría. ¿Ya? Leucocoria, la presencia de una masa blanca en lo que es el área pupilar. En el área pupilar, cuando observamos con el oftalmoscopio directo, debe de evidenciarse un reflejo pupilar rojo. Cuando aparece una leucocoria, un reflejo pupilar blanco, algo está pasando, o es una catarata congénita, o es un problema de retinoblastoma. Ptosis palpebral, uni o bilateral. Presencia de nistagmus, ¿no? Son situaciones que ameritan que los niños deban de ser llevados al oftalmólogo. Pero de manera amplia, un niño debe ser llevado al oftalmólogo a la edad de 4 años y medio. Por favor, recuerden eso. A los 4 años y medio, llevar al niño al oftalmólogo para descartar cómo está su desarrollo visual, si hay algún factor que pueda condicionar que su evolución de la agudeza visual se vea alterada.
A ver, escribe por favor, ¿qué estás viendo? Estoy viendo una diferencia de coloración, más tornándose para gris, blanquecino. ¿En qué área? En toda la parte gris. Es más superficial. En la córnea. En la córnea, una opacidad córnea. Cualquiera que sea la etiología, hay que llevarlo al oftalmólogo para investigar qué está pasando. Por ejemplo, ahí, ¿cuál ojo es el sano? Los dos están sanos. El derecho está sano y el izquierdo está. ¿Cuál? El ojo derecho está sano, me parece sano. A ver, Sí, el izquierdo es el que está sano. Y hay un reflejo. vean, acá vemos el reflejo rojo en el ojo izquierdo. Este es el ojo sano. Pero acá no hay reflejo rojo. Entonces, hay que ver cuál es la causa. No podemos dejarlo pasar. Podrá ser una catarata, de repente, un retinoblasturno, de repente. Pero esto nos debe llamar la atención. A ver, Roel, ¿qué ves ahí? Bueno, se ve en el área de la pupila, se ve que hay un área muy blanquecina. Ya, una leucocoria, una mancha blanca en la pupila. Eso debe pasar de frente a investigación para ver de qué se trata. Una leucocoria. Por ejemplo, ahí que están observando. También, leucocoria en ojo izquierdo. ¿Qué será? Eso hay que investigarlo. Pero basta el hecho que nosotros veamos eso para nosotros solicitar interconsulta. Hay leucocoria en el ojo derecho. Catarata también en uno de los ojos. Una catarata en otro ojo. Si esta fuese la foto de un niño, ¿esta catarata es operable o no? ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque es una catarata bastante densa y está justo en el eje visual. Esta pupila está dilatada. Si no está dilatada, justo la luz no va a pasar por ahí. Esto tiene que operarse. Y esto se traduce también probablemente con algún grado de leucocoria. Si nosotros vemos a este paciente, pues tenemos que también derivarlo. ¿Qué es lo que tiene? Una exotropia. Una exotropia del ojo izquierdo hasta donde se ve. En este ojo, ¿cómo está el ojo derecho? Acá, en el ojo derecho fluido. ¿Hacia dónde? También hacia afuera. ¿Ya? La agudeza visual, habíamos mencionado que nosotros en niños muy pequeños estimamos la agudeza visual en la medida de qué tanta fijación tiene con los ojos, ¿no? Pero también se puede hacer a través de la cartilla de la visión preferencial. Se muestra imágenes, ¿no?, de este tipo con rayas un poco más gruesas que van disminuyendo de grosor. Y aquel que llama la atención al niño se supone que es la visión. ¿No? Referencial, pero también entre esto más lo que es la visión preferencial se puede determinar qué tanto ve un niño. Pero ya cuando un niño es mayor, podemos cuantificar la agudeza visual a través de la cartilla de Snellen que existe para niños, para
con la E invertida, con esta abertura del círculo, etc. El hecho es de que a partir de los 4 años podemos cuantificar la agudeza visual. Entonces, veamos algunas patologías que se presentan en la población infantil y que debieran de tener en cuenta en su ejercicio profesional, cualquiera que sea la especialidad. Entonces, tenemos lo que es la celulitis preseptal. Esta celulitis preseptal es una infección de tejidos subcutáneos, ¿no?, delante del septum orbitario. Es más riesgosa en la población pediátrica por la posibilidad de que pueda convertirse en una celulitis orbitaria. Y esto es secundario a pequeños traumas cutáneos, diseminación de infección local por suelos, acrocistitis. Puede ser también por diseminación hematógena de infección de vías respiratorias altas o el oído medio, ¿no? Pero más frecuente es de que haya por laceración o por traumatismo cutáneo. Entonces, en una celulitis preseptal, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Principalmente edema palpebral y periorbitario, generalmente unilateral, que puede ser doloroso y enrojecido en la zona donde está siendo afectada. Y el tratamiento, pues, es un tratamiento de amplio espectro para el probable germen que puede estar ahí. A ver, describe lo que está pasando en este paciente en el ojo derecho. ¿Cómo lo describes? Bueno, saludos al niño que tiene toda la zona del párpado inflamado, parece tener edema y hay tosis palpebral. Ya. O sea, hay signos infecciosos, inflamatorios en lo que es el párpado superior y parte del párpado inferior. ¿Y cómo está lo que es el globo ocular? Tapado por el párpado. ¿Ya? ¿Pero algo más? Parece que se respeta el ¿Ya? Entonces, todo el proceso está limitado a lo que es párpado superior y párpado inferior. Esto es una celulitis preseptal y si ven el ojo está totalmente indemne, está blanco, no hay manifestación ocular. Hay también una celulitis preseptal en el ojo izquierdo, donde hay edema, donde hay inflamación, algo de tosis por todo este proceso que está viendo ahí, pero lo que es el globo ocular en sí está indemne, está blanco, no hay ningún proceso adicional. Muy bien. Cuando ya hablamos de una celulitis orbitaria, entonces ahí ya hablamos de patologías que van, o microorganismos que van a infectar lo que es estructuras en la órbita, alrededor del globo ocular. Principalmente son causadas por estreptococos, estafilococos, hemófilos influenza, sobre todo en los menores de 5 años. Entonces, la celulitis orbitaria, la principal causa de origen de esta celulitis orbitaria viene a ser infecciones de las células etmoidales. Desde el 90% de los casos, el origen se produce ahí. Es una extensión de una celulitis preseptal también, o relacionada con los senos, principalmente una sinusitis etmoidal. Puede haber una diseminación local, desde una dacrocistitis adyacente, infecciones mediofaciales o dentales, puede ser diseminación hematógena también, o postraumática por lesión del septum orbitario. ¿Ya? Pero la principal manifestación es desde lo que viene a ser una lesión de las células etmoidales, ¿ya? Células etmoidales. ¿Cómo se presenta?
Se va a presentar pues con signos sistémicos, malestar general, fiebre, dolor y afectación a la vista. Al estar comprometido en todo el tejido retroocular, pues va a haber manifestaciones, pueden ir desde una proptosis, va a haber limitación de movimientos oculares, dolor al realizar estos movimientos oculares, ¿ya? ¿Qué signos encontraremos desde el punto de vista ocular? Edema palpebral y periorbitario, unilateral con bastante enrojecimiento, dolor, calor, proptosis, oftalmoplegia dolorosa que habíamos estado diciendo, y puede haber disfunción del nervio óptico. Recuerden que por la proptosis el nervio óptico se está prolongado y puede haber lesiones en este nervio óptico. Rosa Patricia. ¿Está Rosa Patricia? Rosa. ¿No hay? Bruno Mauricio. Bruno. Un poco. Natalie. Natalie. Sí, doctor. Describe lo que estás viendo, por favor. Bueno, doctor, veo que el ojo izquierdo del paciente va a estar protruido, está rojo, podría ser una quemosis conjuntival probablemente. Ya. Está inflamado, doctor. Está muy protruido el globo ocular. Ya. Y también una pupila de repente relativamente midriática que bien podría decir que hay compromiso del nervio óptico, ¿no? Entonces, un niño de meses que está teniendo esa patología, probablemente pues una celulitis orbitaria. Entonces, una celulitis orbitaria puede tener una serie de complicaciones que van a ser o van a estar relacionadas con la exposición producto de la proptosis, porque va a haber pues una queratopatía por exposición, porque la presión intraocular se eleve, porque comprime al globo ocular esta reacción inflamatoria, puede haber endoftalmitis, puede haber neuropatía óptica, pero esto no puede quedar solamente a nivel de lo que es la órbita, sino que puede pasar a estructuras intraoculares, intracraneales, de tal forma que puede haber meningitis, abscesos cerebrales o trombosis del seno cavernoso. Ya habíamos adelantado en su momento de que cuando estemos frente a un paciente con una celulitis preseptal, la recomendación era que si se puede hospitalizar, se hospitalice. ¿Para qué? Para dar un tratamiento enérgico de esta celulitis preseptal y podamos evitar de que este paciente pudiera pasar a una celulitis orbitaria. Una celulitis orbitaria potencialmente es mucho más complicada de tratar, puede haber complicaciones no solo a nivel orbital, sino a nivel intracerebral. Entonces, ¿para qué correr ese riesgo? ¿Ya? Puede haber como complicaciones, absceso subperióstico, absceso orbitario, o sea, se complica. Y esto sí obligatoriamente tiene que ser tratado en forma hospitalaria desde el punto de vista hospitalario, con seguimiento de imágenes, etc. Entonces,
¿qué signos oftalmológicos encontramos en una celulitis orbitaria? A ver, ¿qué signos oftalmológicos? Proptosis puede haber. Ya, edema palpebral. ¿Qué tipo de ojo rojo? Congestión ocular periquerática o ciliar. ¿Qué más? ¿Qué otro signo? A ver. Niña de 4 años que desde hace 2 días tiene esos hallazgos que estás viendo ahí. ¿Ya? Tú le das tratamiento y a los 4 días viene con un caso de celulitis orbitaria. Entonces el asistente ve y dice, ¿quién vio a este paciente antes? Yo. ¿Por qué lo mandaste a su casa si tenía celulitis orbitaria? Esa es la pregunta que te hace. Cuando tú evaluaste acá, ¿por qué lo mandaste a su casa con el tratamiento por vía oral? Y esta paciente a los 4 días viene con una celulitis orbitaria. ¿Cómo sabes de eso? ¿Alguna justificación tienes que dar? Soy R1 nuevo. Ya podría ser, eres R3. Pero no había afectación de globo. ¿No había qué? Afectación de globo. ¿Cómo tú dices que no había afectación del globo ocular? ¿Qué hiciste? O, por decir, en esta paciente, ¿cómo describes todo, ¿no?, lo que tiene la paciente? Y también evitas el que te puedan decir, esta chica ya tenía celulitis orbitaria en ese momento que lo estabas viendo. Podría haber mencionado muy conservadora la acción. O sea, ¿cuál sería tu resumen de historia clínica? Sí, afectación del globo ocular y condición preservada. Ya. ¿Cómo es sin afectación del globo ocular? No encuentro edema, no hay refugio. ¿Qué más? Pero eso no hay en una celulitis orbitaria. Siempre estaba conservada la movilidad ocular. ¿Ya? Y sin presencia de dolor cuando esto se produce. Entonces, tú describes, niña de 4 años que desde hace 2 días presenta dolor en el ojo izquierdo, que al examen se encuentra zona inflamada, edematosa, dolorosa en párpado superior y párpado inferior del ojo derecho. No congestión ocular periquerática, pupilas fotorreactivas, no dolor al movimiento ocular. Si tú estás poniendo eso, ¿qué estás diciendo? Que no había celulitis orbitaria en ese momento. Que a los 4 días se pudo haber agregado porque la patogenicidad del germen fue mayor al tratamiento que tú diste, puede darse. Pero no te pueden culpar que en ese momento tenías celulitis orbitaria. Entonces, aunque parezca así algo evidente, siempre decir, no tiene celulitis orbitaria. ¿Y cómo dices que no tiene? Diciendo que está viendo bien,
diciendo que no hay congestión ocular, que no hay proptosis, que no hay dolor al movimiento ocular, no hay celulitis orbitaria. Y sobre eso nadie te va a decir que en ese momento sí tenía celulitis orbitaria. ¿Ah? Muy bien. Entonces, las infecciones bacterianas, las conjuntivitis en niños son también pues, bastante frecuentes, ¿no? Pero la gran mayoría de las conjuntivitis bacterianas simples, sobre todo, son autolimitadas. Se autolimitan ¿por qué? Porque los mecanismos de defensa del ojo hacen que pase pronto. Hay molestias de 2 o 3 días y de pronto pasa. Y esto va de la mano también con la cantidad de secreciones leves que suelen acompañar a este tipo de conjuntivitis simple. Cualquiera que sea de etiología, todas tienen la misma manifestación, más o menos. ¿Ya? En la conjuntivitis bacteriana simple, siempre va a haber enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño, quemazón, secreción, acúmulo de secreción, sobre todo en las noches, de tal forma que al día siguiente amanece con lo que son las pestañas pegadas. Bilateral es más frecuente, ¿no? Inicia como unilateral, pero es un proceso bilateral porque en pocos días se contagia el otro ojo, por eso el tratamiento es en los 2 ojos. ¿Ya? Entonces, el tratamiento puede ser con antibióticos puros, ¿ya? Antibióticos puros, de muchos que hay, antibióticos puros. Cada 6 horas por una semana, con eso debe de estar pasando. Ya si no pasa en ese tiempo, entonces ver qué está pasando, debe haber algo adicional, derivar a la especialidad. Pero, si bien la inmensa mayoría de cuadros de conjuntivitis bacteriana son leves, se autolimitan, cursan con secreción mucopurulenta escasa, poca, hay un grupo que puede cursar con lo que es una conjuntivitis aguda, ¿no? Una conjuntivitis donde el signo más importante viene a ser la secreción abundante. De tal forma que cuando ya existe secreción abundante, nosotros ya no pensamos que se trata de un cuadro de conjuntivitis común, un cuadro de conjuntivitis leve. Ya tenemos que pensar en patógenos mucho más agresivos. ¿En qué se debe pensar? Principalmente en una gonocosia. ¿Y qué es lo que hace agresivo a un gonococo cuando hay una conjuntivitis por este gonococo? ¿Por qué es agresiva esto? María Luciana. ¿Dónde está María Luciana? Hans Renan. Sí, doctor, aquí estoy. A ver, Hans, ¿por qué un gonococo que tiene una secreción abundante es considerada peligrosa? Porque al haber secreción abundante se puede generar que haya blidas, entonces empieza a sudarse lo que es el ojo y afectar la agudeza visual. Bien. Ya, vamos a dar la respuesta más adelante, cuando toquemos otro tema. ¿Ya? El hecho es de que cuando hay secreción abundante, estamos ante un patógeno mucho más agresivo y esto también se va a presentar en la forma de presentación, donde vamos a tener párpados edematosos mucho más sensibles, una secreción profusa, mucopurulenta,
La conjuntiva va a estar pues bastante congestiva, hiperémica, acompañada de quemosis, puede haber pseudomembranas y puede haber una linfadenopatía preauricular prominente. ¿Ya? Recuerden que la linfadenopatía preauricular está presente en infecciones virales, pero en este caso puede haber una linfadenopatía preauricular. Entonces, en la evolución de una conjuntivitis bacteriana por monococo, gracias a esta agresividad para la superficie corneal sobre todo, pueden ver pues lesiones queráticas, lesiones ulceradas en la córnea. Eso es lo que lo hace peligroso en lo referente a la secreción abundante. Por lo tanto, si ven ustedes a un paciente pediátrico con secreción abundante, derívenlo. Tienen un tratamiento de amplio espectro. En estos casos se puede usar antibióticos sistémicos también y derívenlo. ¿Por qué? Porque en la evolución puede haber posibilidad de perforación corneal. ¿Ya? Y esta queratoconjuntivitis gonocócica, preferible hospitalizarlo para dar tratamiento. También la clamidia suele dar manifestaciones que son en los niños un poquito más graves, pero estos tienden a ser crónicos, tienden a ser cicatrización de lo que es la conjuntiva tarsal. Por lo tanto, a largo plazo puede haber problemas propios de esta lesión cicatrizal en el tarso superior o en los tarsos. La obstrucción del drenaje lagrimal también es algo que debemos de tener en cuenta. ¿Ya? Esto no es una obstrucción verdadera, no es una canalización retrasada. De tal forma que cuando se presenten los niños, ¿qué es lo que va a condicionar? Va a condicionar una epífora, un lagrimeo constante, acompañado de periodos en los que va a haber sobreinfecciones. ¿Ya? Entonces, se tratan las sobreinfecciones que puedan aparecer. Este tratamiento para nada va a aliviar el lagrimeo, que también suele ser un síntoma importante. Entonces, en estos pacientes hay que explicar a los familiares que el tratamiento que se da es solo para combatir las sobreinfecciones y que en más del 90% de los casos desaparece entre año y medio de edad. Si no desaparece al cabo de ese tiempo, ¿qué es lo que se hace? Se hace una permeabilización de la vía lagrimal. Se introducen unas guías ahí para romper y permeabilizar lo que es la vía lagrimal. Entonces, como última opción, el canalizar esta vía lagrimal, pasado el año y medio. En tanto, en la inmensa mayoría de los casos va a desaparecer entre un año y medio de vida. Entonces, en la zona que está acá, el conducto lacrimal, se puede indicar que se haga unas compresas, ¿no? Perdón, una compresión en esa zona. 3 veces al día, mañana, tarde y noche, una compresión por unos 5 segundos. ¿Para qué? Para evitar que esa lágrima que no pasa se impose y pueda ser más fácil que sobrevenga una sobreinfección. Obstrucción del conducto nasolacrimal, ¿qué es lo que podemos encontrar? Epífora, pestañas pegadas, reflujo de material mucopurulento. Si nosotros aplastamos en la zona del conducto lagrimal, va a haber un reflujo de material mucopurulento. Puede haber una inflamación aguda como es la dacrocistitis. Ya la obstrucción congénita a largo plazo se hace pues
un sondaje, ¿no? Para romper lo que existe. Es algo traumático al punto de su cometido. Otra patología a tener en cuenta viene a ser el glaucoma congénito, que ya lo habíamos tocado también, que afortunadamente es un tanto rara su presentación, 1 por cada 10.000 nacidos, y que ocurre en los 3 primeros años de vida, pero un 80% de ellos se manifiesta en el primer año de vida. 75% bilateral, y la forma como va a manifestarse es como con la presencia de un buftalmo, un ojo grande. ¿Por qué se agranda el ojo? Porque está sujeto a presión. Una presión cuando actúa sobre tejidos que están todavía no maduros, pues los distiende. Por eso se presenta el buftalmus, que se traduce además en una anormalidad en el diámetro corneal. Cuando existe sospecha de que un niño puede tener glaucoma congénito, se tiene que evidenciar si verdaderamente existen cambios que estén confirmando el diagnóstico de glaucoma congénito. La sospecha de que alguien pueda tener glaucoma congénito viene de la presencia de ojos grandes, de un buftalmus, de una córnea mayor en tamaño que cualquier córnea normal, una megalocórnea mayor de 12 milímetros. Pero también nos pueden sugerir lo que es un glaucoma congénito, la presencia de un edema corneal, la presencia de fotofobia, la presencia de epífora o lagrimeo constante. Un recién nacido con una epífora constante puede ser una obstrucción de vía lagrimal, sí, pero también hay que ver que no puede ser un glaucoma congénito. Con esa sospecha, evaluamos al paciente bajo anestesia. ¿Para qué? Para tomar la presión intraocular. Si encontramos una presión intraocular mayor de 20 milímetros, entonces esto nos hace confirmar una sospecha de glaucoma congénito. Y tendríamos que medir lo que es o ver cómo está o qué cambios ocurren en el nervio óptico. Existe una excavación aumentada, existe asimetría en lo que es la excavación entre uno y otro ojo, lo cual es bastante sugerente de glaucoma congénito. Y además, como el ojo está sujeto a presión interna, el ojo es más grande, por lo tanto los pacientes también tienen un eje antero-posterior más grande, por lo tanto estos pacientes tienden a ser miopes, y eso en el examen se determina una miopía axial, una miopía predominio antero-posterior. Con eso hacemos el diagnóstico de glaucoma congénito. Por ejemplo, ¿qué se está viendo ahí? ¿A qué pregunté? Ana Luciana. María Luciana. ¿Está María Luciana? Ay, María Luciana. Entonces, a ver, describe lo que ves. Creo que es un ojo grande, tal. ¿Cuál ojo? Ya los dos están grandes. Solo que el derecho está un poco grande. ¿Está más? ¿Dónde tengo? Para marcar, Lucio. Técnico. Bien, entonces, ¿cómo describes? Se ve un poco aumentado de tamaño, un
algo. ¿En dónde? Ambos, pero parece que el derecho está más grande. Entonces, La ojo primera, aumentaba el tamaño, ambos ojos aumentaban el tamaño mayor en el ojo derecho. la primera, ¿Cuál? pífora, Ya. el párpado del ojo del lado izquierdo está inflamado. Algo inflamado, pero sí se nota diferente. ¿Qué más? No se diferencia muy bien la pupila del ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque está edematizado. Claro, ¿dónde? ¿Qué está edematizado? La córnea está edematizada, no está transparente. Entonces ahí tú tienes un probable ojo grande, tienes la presencia de pífora y tienes edema corneal. Entonces tienes que hacer un diagnóstico de glaucoma congénito, o sea, buscar si hay elementos que confirmen ese diagnóstico. Ahora describe, Roel, lo que estás viendo ahí. Bueno, parece que es parece que lo que más resalta en sí es como que unas rajaduras. ¿Verdad? Lo que se está observando es la córnea, ¿no? Y ahí pues hay un resquebrajamiento, donde está la parte del cursor, esa está rota, ¿no? Está rota, una ruptura de la membrana de Bessel. Esto se llama estrías de Hall. ¿Ah? Esto también se presenta en glaucomas congénitos. Entonces, en el caso de los glaucomas congénitos, lo que se tiene que hacer es, pues, operarlos, identificarlos y operarlos. Eso es el tratamiento que tiene que hacerse. La medicación no tiene muy buenos resultados, se puede usar previa al tratamiento final, que es quirúrgico. ¿Ya? Bien, la catarata congénita. Otra patología a tener en cuenta. Idiopáticas, 30% más o menos. Síndromes y trastornos metabólicos, 10%. Infección intrauterina es la prioritaria, la mayoritaria. De ellas, la toxoplasmosis, que es la que más catarata secundaria tiene. Entonces, ¿podemos hacer algo contra la idiopática? No. ¿Contra la hereditaria? Tampoco. De repente, síndromes y trastornos metabólicos, algo podríamos intervenir. ¿Podemos intervenir para las infecciones intrauterinas? Sí se puede. ¿Cómo? Con profilaxis, dependiendo de, por ejemplo, si la madre tiene el ejercicio. Claro. ¿Cómo evitas, por ejemplo, alguien que quiera ser madre? ¿Qué tendría que hacerse? En el caso especial de la toxoplasmosis, Porque es la más frecuente. tendría que hacerse un descarte. Otra, Evitar, no sé, estar con los gatos. y ya, otra. ¿Existe alguna profilaxis para eso o no? ¿Algún tratamiento preventivo? ¿Qué dicen? ¿Hay vacuna para toxo? ¿Todavía?
¿Qué tal inmunidad deja la toxoplasmosis? Bien, en la medida de lo posible tratar de prevenir que exista una infección por toxoplasma, ¿no? En la medida de lo posible. Ahora, ¿cómo se presenta la catarata congénita? Ya saben, leucocoria, estrabismo, nistagmus o con alteración en el ojo rojo. ¿Ya? Caso de catarata bilateral está en la parte central y eso implica que tenga que ser quirúrgico. Y ya saben que el tratamiento de lo que es la catarata congénita se va a hacer lo más pronto posible. ¿Cuándo es ese más pronto posible? 3 meses de edad. ¿Ya? No es fácil que de pronto los padres acepten una cirugía a los 3 meses de edad, pero tiene que hacerse así ¿para qué? Para evitar que aparezca el nistagmo, un cambio neurosensorial que ya va, cuando aparece, es traducción de que ese niño no va a tener una visión buena a futuro, pero una visión subnormal. ¿Ya? Entonces, pues, el tratamiento es a los 3 meses de edad, se hace una vitrectomía anterior adicional, se tiene que limpiar porque hay mucha reacción inflamatoria. Y también lo más importante en el postoperatorio es la rehabilitación óptica. Recuerden que el cristalino es un lente. Si sacamos el lente, tenemos que poner algo para compensar esa medida. Y esa medida se hace con la rehabilitación óptica, colocando lentes de contacto que va a ir variando a lo largo del desarrollo de él. Si no se le procura al niño con estos lentes de contacto que llegue un buen estímulo visual a la retina, ese niño no va a desarrollar su visión. Entonces, lo que lo diferencia de una catarata del adulto, en el caso de la catarata congénita, es el hecho que tiene que haber una rehabilitación óptica después de la cirugía. La artritis reumatoidea juvenil, ¿no? Es una patología a tener en cuenta, sobre todo la de tipo pauci articular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este tipo de artritis reumatoidea juvenil se presenta una iridociclitis crónica. De tal forma que si no se evalúa con amplia hendidura, etc., esta iridociclitis crónica no se va a evidenciar porque cursa con lo que se llama un ojo blanco. Entonces, si se tiene ya el diagnóstico de artritis pauciarticular, se hace la interconsulta para hacer el seguimiento de estos pacientes. ¿Para qué? Para no hacer el diagnóstico por las complicaciones que pueda presentar el paciente desde el punto de vista ocular. ¿Qué complicaciones? La formación de una catarata secundaria, de un glaucoma secundario. ¿Ya? Tengan en cuenta esto. ¿Por qué? Porque la actividad inflamatoria a nivel ocular es totalmente independiente de lo que está pasando a nivel articular. ¿Ya? Entonces, este paciente debe de tener un control oftalmológico, teniendo en cuenta que un 80% de pacientes con esta artritis reumatoidea juvenil desarrollan iridociclitis. Vean, en este caso, ¿qué estamos observando? Una complicación, una catarata secundaria. Toxoplasmosis congénita también es una manifestación que suele presentarse, ¿no?, como resultado pues, de una infección intrauterina. ¿Ah? Por eso los 3 primeros meses son bien importantes en lo que es el control del embarazo. ¿Por qué? Porque en esa época aparecen todavía todo el organismo humano está en desarrollo. Después es solo ya crecimiento. ¿Ya?
Entonces, produce manifestaciones oculares, sí, siendo la retina el punto primario de infección, pero produce también pues, una reacción a nivel del vítreo, por lo tanto se produce una retinocoroiditis. Y cuando se presenta, es una lesión focalizada, blanco-amarillento, con una reacción vítrea importante. Y en estos casos puede haber también una reactivación, y esta reactivación ocurre próximas a lesiones cicatrizadas. Muy bien, una lesión aguda, una lesión blanco-amarillenta con una reacción vítrea, tiene bastante avidez por el área macular. ¿Ya? Eso lo hace todavía más peligroso, porque es diferente que haya una reacción inflamatoria que esté en el sector, digamos, temporal superior, donde cuando cicatrice no va a haber mayor problema, como sería en el caso de acá, que ha habido una infección primaria y una reacción secundaria. Pero en esta parte, en el campo visual puede salir una alteración, pero no se traduce en lo que es la agudeza visual cuando afecta el área macular. Entonces, también tener cuidado con eso. Y para terminar, en cuanto a patologías, veamos pues lo que es el retinoblastoma. El retinoblastoma es el tumor maligno intraocular más común en la infancia. ¿Ya? Es el séptimo más común en malignidad en la población pediátrica, así es que tampoco es una situación que debemos menospreciar. ¿Ya? Entonces, el retinoblastoma es un tumor, es el tumor intraocular más frecuente en los niños. Puede cursar con metástasis a una temprana edad de entre 1 y 2 años. Sin tratamiento, la mortalidad es del 100%. Puede presentarse de manera uniocular, puede haber una presentación binocular en los dos ojos. No hay preferencia por el sexo, raza, ni ojo derecho, ni ojo izquierdo. Entonces, el gen de retinoblastoma está encontrado en el brazo largo del cromosoma 13 y el retinoblastoma es un tumor supresor. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el factor de transcripción E2F, que es el que controla la transcripción del ciclo celular durante la mitosis, se va a unir a lo que es la proteína del retinoblastoma. Y esto va a hacer pues que exhiba o que inhiba su actividad, la transcripción del ciclo celular durante la mitosis, que resulta en una subregulación de muchos genes a nivel de G1. Y esto hace que se exprese lo que es el retinoblastoma. Y también este complejo de la proteína del retinoblastoma y el factor de transcripción también está involucrado en el reclutamiento de factores que median la condensación de cromatina, lo cual resulta en la inhibición de la transcripción, ¿no? Entonces, con eso tenemos todos los elementos para que se exprese la enfermedad. Entonces, tenemos dos tipos. El hereditario, o por mutación terminal, que cuando esto sucede, tiende a ser bilateral. ¿Ya? Los hereditarios son especialmente peligrosos. ¿Por qué? Porque tienden a ser bilateral y porque tienen relación con un segundo tumor, que es al final el que causa la muerte. El no hereditario, o por mutación somática, es un tumor unilateral no transmisible y no predispone a un segundo cáncer no ocular. La mayoría son las de no hereditarias, afortunadamente.
¿Ya? Entonces, ¿cómo se presenta un retinoblastoma generalmente? El signo más común de presentación lo representa la leucocoria, o sea, una lesión blanquecina en el área pupilar. Esto es resultado de ¿qué? Del reflejo del mismo tumor, o puede ser ya un desprendimiento de retina. Pero en todo caso, la presencia de una leucocoria que indica un tumor bastante desarrollado, un tumor grande. Y esto tiene pues sus implicancias para el pronóstico del paciente. En otros pacientes la manifestación no puede ser leucocoria, pero si no, puede ser un estrabismo en 20-25% de los pacientes. ¿Ya? En otros puede presentarse esta otra figura, un glaucoma doloroso con signos inflamatorios, ¿no? Simulando una celulitis orbitaria. En vías de desarrollo puede haber una presentación de este tipo. Afortunadamente nosotros ya no estamos en ese plan. Puede verse también en África, pero no en nosotros. Entonces, ¿cuándo se presenta? ¿En qué momento? A los 18 meses de edad es la edad promedio de presentación, pero todos ellos, o el 90% de los casos, es diagnosticado antes de los 5 años. Cuando hay la presencia de un retinoblastoma hereditario, este es bilateral, suele aparecer a una edad más temprana, con un promedio de 13 meses de edad. Y si hay una historia familiar conocida, a los 11 meses. ¿Ya? Entonces, el antecedente es muy importante. ¿Por qué? Porque si se hace seguimiento, veremos pues, que la expresión del retinoblastoma en estos pacientes es a una edad mucho más temprana. En los que tienen una enfermedad unilateral, o sea, en los somáticos, es mucho más lenta la aparición, generalmente sobre los 2 años, a los 24 meses más o menos. Y a todos ellos se debe hacer pues, una evaluación genética molecular a todos los pacientes con retinoblastoma que hayan tenido. Los hermanos e hijos deben ser evaluados cercanamente. Se tiene que hacer pues también el consejo genético para los pacientes que teniendo retinoblastoma quieran tener hijos. En estos casos, hasta 50% de las personas pueden desarrollar los hijos un retinoblastoma. ¿Ya? Ahora, el diagnóstico lo hacemos observando pues, el tumor, ¿no? Esto se hace bajo anestesia general, porque recuerden, son poblaciones pediátricas, visualizando la retina, donde vamos a encontrar tumores multifocales o lo que es una cilia. Acá tenemos un tumor sólido, un retinoblastoma. Tenemos 2 tumores. Tenemos una siembra vítrea, ¿no? Son diferentes formas de expresión de lo que es el retinoblastoma. El ultrasonido también ayuda, ¿no? Por ejemplo, ahí en la resonancia, ¿qué se está viendo? A ver. Hay una intensidad del ojo izquierdo que está la retina, tiene forma circular. Una masa tumoral intraocular. En un niño tenemos que pensar en el retinoblastoma en línea auricular. Por escamoso, punción pulmonar, eso ya es, eso es algo objetivo. Patrón de crecimiento exofítico cuando se extiende desde la capa retinal externa hacia la coroides. Endofítico
cuando es de la retina hacia el tumor vítreo y ahí se produce la siembra vítrea. Pero como una situación de pronóstico, cuando involucra al nervio, esta se convierte en mayor riesgo para el paciente, porque ya puede ir hacia lo que es la parte intracerebral. Y por anatomía patológica tenemos que ver esas rosetas. Si encontramos eso, hacemos el diagnóstico anatomopatológico de retinoblastoma. Vean, un retinoblastoma bastante grande está involucrando el nervio óptico. Como pronóstico, no es bueno esta situación. ¿Qué pasó? ¿Algo por qué? A ver. Dice que se va a 170 segundos. ¿Por qué? Algo ha pasado. Aceptar para mantener el sentido. Parece que no aceptamos. Bien, entonces cuando un retinoblastoma no se trata de retinoblastoma, pues va a ser fatal, ¿ya? Pero con el tratamiento existe una alta cura, más del 90% de los casos. Y la metástasis ocurre por muchas rutas, ya sea a través del nervio óptico, por el espacio suprarreneo, por vía hematógena, etc. Habíamos visto un retinoblastoma bilateral que es dada por factores hereditarios genéticos, ¿no? Pero también existe un retinoblastoma trilateral. ¿Cuándo? Cuando existe una masa a nivel supracelular o pineal, ¿no? Ya es una expresión mucho más grave, ¿no? Y ¿en quiénes se puede presentar? En los que tienen el retinoblastoma bilateral, ¿ya? No concomitantemente de repente, pero sí en los 3-4 años de vida. Entonces, el tratamiento de un retinoblastoma, el ideal es de que se produzca la curación de ese retinoblastoma conservando una visión útil. Sería lo ideal. Minimizando todo lo que son los efectos secundarios. ¿Se puede lograr eso? Muchas veces no. Para el tratamiento del retinoblastoma tenemos muchas alternativas, pero tiene que haber un requisito, que el tumor sea pequeño. Que no pase de 9, 10, 11 milímetros. Más allá de eso, el tratamiento es más complicado. Entonces, los tumores pequeños son los que dan mejores respuestas, ¿ya? Para los tumores medianos puede haber la brachyterapia siempre y cuando exista siempre el tumor vítreo, quimioterapia, termoterapia, la radioterapia con gas externo se debe evitar en etapas tempranas, ¿no? Tumores grandes, pues habría que hacer una quimioreducción ya tratando de salvar la vida, sobre todo cuando hay una extensión extraocular. Cuando hay metástasis,
ya tiene que haber dosis altas de quimioterapia. ¿Ya? Entonces, la supervivencia es buena hasta los 5 años, pero los factores pronósticos van a depender de qué? Del tamaño y localización del tumor. Si tenemos una localización en un sector nasal, donde, digamos, el área macular está lejos, se puede ser un poquito más agresivo en el tratamiento. Pero si se está en una zona cercana al área macular, el tratamiento tiene que ser lo más cauto posible, el tratamiento más indicado para evitar de que se deteriore el área macular. Cuanto más indiferenciadas sean las células, pues menor respuesta va a haber. Si hay afectación del nervio óptico, también el pronóstico es peor. ¿Ya? Cuanto el retinoblastoma esté concentrado dentro del ojo, el pronóstico va a ser mejor. Cuando está fuera de ellos, va a haber problemas. ¿Ya? Entonces, la supervivencia es buena cuando se trata solamente de un retinoblastóma, pero los retinoblastomas hereditarios tienen un segundo tumor no ocular que puede aparecer. Este segundo tumor aparece en los retinoblastomas hereditarios. Generalmente, la más frecuente es el osteosarcoma. ¿Ya? Entonces, en los casos de retinoblastoma no hereditario, la posibilidad de un segundo tumor extraocular es mucho menor, no existe. Pero en el hereditario sí. Entonces, el riesgo de pacientes con retinoblastoma hereditario de desarrollar un segundo tumor es casi de 1%. Si se imaginan que esta tumoración aparece en promedio al año de vida, conforme pasen los años, la posibilidad de este segundo tumor va a aumentar. Cuando tenga 30, 40, 50 años, tiene pues 30, 40, 50% más posibilidad de realizar este tumor, este osteosarcoma, y eso es lo que causa muchas veces la muerte de los pacientes. ¿Ya? También guarda relación con la quimioterapia, que puede haber recibido una quimioterapia externa, pero al margen de ello, estos pacientes tienen 1% de lo que es posibilidad de tener este segundo tumor. La posibilidad de tener un hijo afecto, si los padres son sanos con un hijo afectado, si es ojo afectado unilateralmente, un 6%. Bilateral, 40%. Padres sanos con 2 o más hijos afectados, 50% que el siguiente hijo tenga un retinoblastoma. Si uno de los padres es afectado, 50%. O sea, si ya hay el antecedente familiar, entonces pues hay que ser cautos respecto a los hijos que puedan tenerse. O en todo caso, si se toma la decisión de tener los hijos, tienen que estar en un control permanente. Porque cuando aparezca el retinoblastoma, poder dar el tratamiento oportuno. ¿Ah? Muy bien. Como corolario de todas las cosas que hemos conversado, quiero hacer énfasis en algunas cositas que hemos ido diciendo referente a signos de peligro, síntomas de peligro que suele haber en lo que es, pues, consulta oftalmológica. Sobre todo cuando esto va acompañado de lo que es un ojo. ¿Ya? Entonces, tenemos acá un resumen de qué signos de peligro puede haber. Tenemos una inyección circuncorneal o una inyección ciliar.
Esto que nos indica una inyección ciliar. Oscar, André. ¿Está Oscar? Sería que, o sea, que está comprometiendo ella las partes profundas. ¿De qué? O sea que no sería tan superficial, sino que ya está llegando a la parte profunda. ¿Ya? Y cuando ves una inyección ciliar, tú piensas en qué cosas. Porque un ojo rojo obedece a muchas causas. Y no todo ojo rojo causa riesgo de visión. Pero cuando veamos un ojo rojo con una inyección circuncorneal, una inyección ciliar, sí debemos de pensar de que esto indica que probablemente tenga una patología en la córnea, una úlcera corneal, una lesión dendrítica, no sabemos, pero sí está indicándonos esto. De repente también está indicando que hay una reacción inflamatoria a nivel intraocular, como puede ser el caso de una uveitis, que puede haber una infección, como el caso de endoftalmitis. Entonces, una inyección circuncorneal, una inyección corneal, ya es un signo de alarma, de peligro, que hay que tener en cuenta. La úlcera corneal, úlcera dendrítica, si nosotros podemos evidenciar esa úlcera, también nos alerta de que hay algo peligroso en el paciente. No podemos evidenciar la úlcera corneal, úlcera dendrítica, pero como esto tiene manifestación de inyección circuncorneal, ya decimos que también tiene algo de peligro, puede ser una lesión en córnea. Si hay anormalidad de las pupilas, ya sea en lo que es midriasis, ya sea en lo que sea miosis, cuando hay un ojo rojo, esto también nos orienta a patologías de peligro. Una midriasis a lo que es glaucoma agudo, una miosis a lo que es uveitis. Si tuviéramos la opción de hacer una presión intraocular, de medir la presión intraocular y esta está elevada, del orden de 30, 40, 50 milímetros de mercurio, es algo que también acompaña glaucoma agudo. El edema corneal, patología que se presenta también en glaucoma agudo. Presencia de hipopio, presencia de ifema, son síntomas o signos de peligro que uno debe de tener en cuenta. Cuando ustedes reconozcan algunos de estos signos de peligro, entonces tienen que decir, acá hay una patología que puede poner en riesgo la vista, dan un antibiótico, podría ser antóficos de amplio espectro, y lo derivan a la especialidad en forma urgente. ¿Qué signo ocular falta ahí? Podría ser la secreción abundante. Secreción abundante. ¿Ya? Vean, ¿cuántos? 8 signos de peligro para que lo recuerden toda su vida. ¿Ya? Y lo apliquen. ¿Qué están viendo ahí? Una lesión corneal de tipo dendrítico. ¿Qué ven? Ifema. ¿Qué hay? Secreción abundante. Alteraciones en la pupila, ¿no? Cuando se hace con la pupila el reflejo a lo que es la pupila, siempre va a haber una reacción de miosis. Eso es lo normal. Ante la luz, se cierra la pupila y una miosis, y cuando hay menos luz, se vuelve a abrir. Una alteración en ello nos debe llamar la atención. Cuando hay una alteración en los reflejos pupilares, siempre es traducción de algún daño del nervio óptico. Y si hay alteraciones en lo que es la pupila
Cuando hay ojo rojo, ya saben, midriasis, glaucoma agudo, miosis, glaucoma, uveitis. ¿Qué están viendo ahí? Ya, inyección ciliar, ¿qué más? Hay una opacidad. Opacidad corneal, ¿qué más? Ya, edema, opacidad corneal, ¿qué más? Una pupila un tanto dilatada, midriasis, ¿no? ¿Qué podría tener el paciente? Glaucoma agudo. ¿Qué están viendo? ¿Qué más? ¿Qué más? Opacidad corneal. Esto probablemente sea una úlcera corneal. Pero ya el Hipopion dice, acá hay algo malo. Entonces, así como hay signos que amenazan la visión, también hay síntomas que amenazan la visión. Y entre estos síntomas que amenazan la visión, tenemos pues una disminución brusca de la visión, de la agudeza visual, un dolor ocular intenso y una fotofobia intensa. ¿Ya? Entonces, a ver, una patología del peligro donde encuentres signos y síntomas juntos. Glaucoma. Y glaucoma. Glaucoma agudo. Glaucoma agudo. ¿Ya? Ténganlo presente siempre con nombre y apellido. ¿Ya? ¿Qué encuentras en glaucoma agudo? Poder una opacidad. ¿Ya? Un edema corneal. Ya, edema corneal, opacidad corneal. Uno. Puede haber también enrojecimiento periquerático. ¿Ya? Inyección periquerática. Midriasis. Midriasis. Luego la disminución brusca de la visión. ¿Ya? Disminución brusca de la visión. Dolor intenso. Dolor ocular intenso. Entonces tienes síntomas de peligro, como son dolor ocular intenso, disminución brusca de la agudeza visual, acompañada de signos de peligro, midriasis, inyección periquerática, edema corneal, y si miras la presión intraocular elevada. Signos y síntomas de peligro en una enfermedad que pueda poner en riesgo la visión. Entonces, tengan presente, cualquier signo de peligro que aparezca en forma aislada, probablemente esté acompañada de otro signo de peligro que cuando se examina se logra diferenciarla junto con síntomas de peligro. ¿Ya? Otra enfermedad. A ver, Natalie. ¿No está Natalie? Hoy sí estaba por ahí. Bueno. Solamente a ver, otra patología de peligro. Patología de peligro. ¿Cuál? Ya, endoftalmitis. ¿Qué encontramos en endoftalmitis? Dolor ocular intenso. Disminución brusca de la visión. Hipopion. Inyección periquerática auxiliar. Y falta un dato más. Que haya sido operado recientemente, que haya tenido un traumatismo abierto del ojo recientemente, tiene que haber una maniobra quirúrgica. ¿No? Ahora, si hay hipopion, no hay el antecedente quirúrgico, etc., ¿en qué
También se podría pensar solo por hipopio, o sea, la presencia de hipopio sí ayuda a orientar a que si estamos frente a una patología de peligro para la visión. Entonces, siempre en toda patología de peligro va a estar los signos y los síntomas de peligro juntos. Entonces, ustedes reconocen un signo de peligro, un síntoma de peligro, pues derivan. ¿Ven? Como toda la oftalmología para ustedes se va a reducir cosas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Chicos, para la firma tenemos 15 minutos. Ah, no, hasta las 4. Doctor, en el caso de en base a la excavación, ¿cuánto sería? Lo normal es hasta 0.5. Por ahí. Todo lo mayor de eso debe llamar la atención. ¿No? Vaya al escape, ¿verdad? Bien, chicos, terminamos la clase oficialmente. El examen será la próxima semana cuando lo terminen. Y ya, éxitos en su vida futura, profesional, en su vida, no sé, familiar, en la opción que ustedes vayan a elegir. ¿Ya? Me tienen a mí para cualquier cosita, si tienen la intención de alguna inquietud, alguna consulta, lo que sea, yo estoy llano a poder ayudar en la medida que pueda. ¿Ya? Suerte, chicos, éxitos en su vida profesional futura. Nos vemos hasta cualquier momento. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.